Lo que viene. Lo que viene es precisamente conversar sobre el problema de la deserción escolar en Venezuela. No solo deserción escolar, sino la falta de profesores, la fuga de profesores del país, porque ya que lo sabemos hasta ahora son dos de los problemas más importantes que aquejan a la educación y lo que vivimos hoy en día en Venezuela. Es un tema que precisamente vamos a conversar con Javier Tarazona, quien es presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, quien tenemos en línea telefónica. Buenas tardes y bienvenido, profesor Tarazona. Bueno, sí, buenas tardes. Agradecerles esta oportunidad para visibilizar lo que consideramos desde el Colegio de Profesores de Venezuela y desde la Fundación Redes, organización que me honra en dirigir, un tiempo de oscuridad nacional. Venezuela, la Fundación Redes desarrolló una investigación en relación a la deserción escolar y la semana inmediatamente anterior presentábamos un balance de lo que consideramos este tiempo de oscuridad debe llamar la atención de todos los sectores del país, de los colegios de profesionales, de las fuerzas vivas y el sector público y privado de la nación. Las cifras que revela este estudio son muy alarmantes. El informe detalla que de cada 100 niños que ingresan a la escuela primaria, solo 37 terminan saliendo de sexto grado. De esos, inician el séptimo año de bachillerato 34 y finalmente solo se gradúa un 10%. Profesor, ¿qué cifra pues lamentable, alarmante? Y a eso se le suma el hecho de que muchísimos profesores han decidido marcharse del país en busca de mejores condiciones. Bueno, sí, fíjense que el estudio que ha hecho la Fundación Redes, de una u otra manera pretende generar una conciencia nacional sobre la necesidad de atender la educación verdaderamente como prioridad, más allá del discurso. Nosotros hemos escuchado al régimen en los últimos años hablar de la Venezuela libre de analfabetismo, de la educación para todos, pero la triste y trágica realidad pues se evidencia en cualquier liceo público de Venezuela. En cualquiera de los estados del país vemos con asombro cómo la deserción en educación media supera el 78%, cifras que están en el informe de la Fundación Redes. Es decir, en algunos institutos, en algunos liceos, hay más profesores que estudiantes. Y este deterioro progresivo ha sido llevado por el gobierno desde la destrucción de la infraestructura, desde el mismo deterioro de la calidad de vida del maestro, y sumándole a esto también la destrucción del sistema de alimentación escolar, lo que era el programa de alimentación escolar, que hoy finalmente le sirve a los estudiantes las migajas que deja la revolución, o mejor dicho, la corrupción en la revolución. De manera que evaluar cómo abandonamos la educación científica por una carrera adoctrinante e ideologizante es la forma de ver cómo nuestros chamos salieron de los liceos, dejaron de formarse como bachilleres para buscar en las colas poder subsistir, poder comprar algunos alimentos de primera necesidad o poder dedicarse a cualquier otra actividad, bien sea lícita de la economía informal o bien sea ilícita, AMPA común, delincuencia organizada, grupos irregulares, sobre todo en los estados fronterizos, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar. Vemos cómo nuestra juventud, cómo nuestros chamos abandonaron las aulas para dedicarse a la militancia de los grupos irregulares colombianos que están en nuestro territorio, llámese grupos paramilitares o grupos guerrilleros, así como también se ha venido promocionando, pues de una u otra manera, la desprofesionalización del país a través de ese programa llamado la chamba juvenil, que yo lo llamaría la cosa chimba para los jóvenes, ¿no? Justamente a eso que no es iba, otra cosa profesor. que la distorsión del ejercicio de la profesión docente, Justo eso del le iba a ejercicio de preguntar. muchas otras profesiones,
que no están ayudando en este momento. Estamos escuchando a Javier Tarazona, quien es profesor universitario de la UPEL, director de Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Y cuando toca el tema de chamba juvenil, quería justamente hablar de otra tragedia que sufre la educación en Venezuela, y es que hoy en día bachilleres inexpertos reemplazan a profesores en liceos en el país, y es que... Tengo muy mal retorno. A ver, bachilleres inexpertos... Tengo muy mal retorno en la comunicación. Sí, vamos a tratar de llamarlo de nuevo, vamos a tratar de hacer el contacto telefónico de nuevo. Y sí, él se refería al plan Chamba Juvenil, sí. Y según lo que pues ha resaltado el Colegio de Profesores de Venezuela, en este plan los registrados con intereses en áreas de educación asumirán la labor de docente previa aprobación de un curso de 5 semanas o 40 horas académicas. Es que esto precisamente era el tema que quería conversar, porque hace poco, a principios del mes pasado, publicaron un artículo en El Nacional que habla de este tema y dice, por ejemplo, empieza contando la historia de un profesor, de Rogelio Gómez, que es profesor de matemática y física con 19 años de experiencia en la docencia, que llegó a dictar hasta 54 horas académicas en instituciones de educación pública y privada para obviamente mantener a su familia, pero desde el año 2013 está trabajando como taxista en una de las líneas que operan al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿A qué se debe esto? A que el salario de los profesores es que es un chiste, Vladimir. Nosotros hemos retomado el contacto con el profesor Javier Tarazona, quien es profesor universitario, director de Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. ¿Nos escucha mejor, profesor? ¿Aló? ¿Nos escucha mejor ahora? Sí. Sí. Ok, lo que quería conversar con usted precisamente era sobre el programa Chamba Juvenil, que ahora está permitiendo que bachilleres inexpertos estén al frente. ¿Nos escucha? Creo que se ha cortado no, creo que hemos perdido la llamada. Bueno, yo creo que en otro momento será mejor intentarlo, si no, la idea un poco era tratar de presentar el lamentable panorama que hoy vive la educación venezolana, no solamente a nivel de deserción de los estudiantes que obviamente prefieren estar en cualquier otro lugar que en el colegio por lo que reciben, y también la crítica situación que pasan los educadores del país a la hora de no poder llevar el sustento a casa, prácticamente siendo explotados, porque la cantidad de horas que tiene que dar un profesor para poder sobrevivir creo que sobrepasa las horas en las que además debería dedicarle al sueño común y corriente que todo ser humano necesita. Así es, terrible esta situación. Nuestros jóvenes que no están yendo a la escuela, al liceo, y luego esto, pues, nuestros profesores que lamentablemente tienen que hacerse de los medios para vivir, y algunos eligen irse, otros eligen pues irse no del país, sino irse de la profesión a hacer otras cosas que les den el sustento diario.